¿Crees que conoces a las personas? Te mientes. ¿Crees que sus sonrisas son sinceras? ¿Que sus gestos reflejan lo que sienten? Eres un peón en un tablero que ni siquiera sabes que existe. La verdad es que la mayoría de las sonrisas que recibes son máscaras. Y detrás de esa máscara, la más peligrosa de todas, se encuentra la sonrisa maquiavélica. No es la sonrisa de la alegría, sino la del cálculo, la del cazador que ya tiene a su presa en la mira, la del estratega que acaba de mover una pieza clave y tú, idiota, ni siquiera te has dado cuenta de que eres parte de su juego. Esta no es una sonrisa que nace de la felicidad, nace del poder, del control. Es el destello fugaz en los ojos de alguien que sabe que te ha ganado, pero aún necesita tu confianza para el próximo movimiento. Es la sonrisa del político que te promete un futuro mejor mientras planifica cómo saquearte hasta la última gota. La del empresario que te extiende la mano para un trato mientras su mente ya ha calculado la forma más rápida de dejarte en la quiebra. Es una sonrisa que no tiene alma, porque la maquiavélica no se ríe de un chiste, sino de tu ingenuidad. Es el signo de que la empatía ha muerto, reemplazada por una lógica fría y despiadada. El maquiavelista no ve a las personas, ve herramientas. Tú no eres un amigo, eres un recurso, no eres un ser humano, eres una variable en una ecuación de poder. Y la sonrisa es el lubricante que hace que la maquinaria de su manipulación se mueva sin fricción. Te desarma, te hace sentir seguro, te invita a bajar la guardia. Y cuando lo has hecho, cuando te has expuesto, te das cuenta de que has estado bailando en la palma de su mano. La traición no duele tanto por el acto en sí, sino por la humillación que sientes al recordar esa sonrisa, ese gesto que aceptaste como amistad, cuando en realidad era la burla silenciosa de un depredador, la sonrisa del vencedor que celebra su victoria antes de que la batalla termine. Piensa en esa persona que siempre parece estar un paso adelante, que te felicita por tus logros con una efusividad que se siente un poco hueca, que te ofrece su ayuda con una generosidad que te hace dudar, pero que aceptas porque ¿quién rechazaría una mano tendida? Esa sonrisa es la que te está robando el alma. El maquiavelista opera en las sombras, pero su principal arma no es la oscuridad, sino la luz de su falsa bondad. Se infiltra en tu vida como un virus benigno, y para cuando los síntomas de la enfermedad aparecen, es demasiado tarde. Te ha aislado. Ha sembrado dudas sobre ti en los demás. Ha utilizado tu propia información en tu contra. Y cuando te des cuenta de que has sido usado, él simplemente te sonreirá de nuevo. Una sonrisa que ahora sabes que es el emblema de su desprecio. No se trata de una venganza personal. El maquiavelista no te odia. Simplemente no le importas lo suficiente como para perder el tiempo en emociones tan triviales. Su juego es la estrategia. Su droga el control. Y tú eres solo otra ficha en su tablero de ajedrez. No te culpes por haber caído. El error es creer que la gente es como tú, que sus intenciones son puras, que la bondad es la norma. No lo es. La moral es un lujo de los débiles. Es el consuelo que te das cuando no tienes el coraje para hacer lo que es necesario. Y el maquiavelista lo sabe. Lo utiliza. Sabe que tu moralidad es tu punto ciego, que te hará dudar, te hará sentir culpable, te hará retraerte. Y mientras tú te debatas entre el bien y el mal, él ya habrá conseguido su objetivo. Su sonrisa te lo dijo, pero no quisiste escuchar. Te lo mostró pero decidiste mirar hacia otro lado. Esa sonrisa no te engañó. Tú quisiste ser engañado. Y ahora cuando miras atrás, no ves a un traidor, ves a un maestro. Y te preguntas si alguna vez serás tan libre, tan cruel, tan poderoso como él. O si seguirás siendo el peón que cree ser rey. ¿Has sentido alguna vez esa energía, esa fuerza de gravedad que te arrastra hacia alguien? Esa persona que llena una habitación con su sola presencia, que habla y todos escuchan, que te mira, y por un instante, te sientes el único ser humano en el universo. Te hace creer que eres especial, que has sido elegido para formar parte de su círculo, para ser testigo de su grandeza. Crees que has encontrado a un líder, a un visionario, a alguien a quien vale la pena seguir. Te equivocas. No has encontrado a un faro de luz, sino a un agujero negro. Has encontrado a un narcisista. Y la máscara que lleva no es de piedra, es de espejo.
un espejo pulido hasta el extremo, diseñado para reflejar la imagen perfecta que quiere que veas. Te ves a ti mismo en su reflejo, pero te ves mejorado, más importante, más valioso, y te enamoras de esa versión de ti mismo que él te está mostrando. Por eso te quedas, por eso le das tu admiración, tu tiempo, tu energía, tu lealtad, porque a su lado te sientes más grande. No te das cuenta de que la única razón por la que te hace sentir así es para que le des más de todo, más combustible para su ego insaciable. La sed de admiración del narcisista no es una preferencia, es una necesidad vital, es su oxígeno. Y tú, pobre alma ingenua, eres el tanque que lo provee. El narcisista no te quiere, te necesita. Eres un recurso, una fuente de suministro que valida su fantasía de grandeza. Sus palabras de elogio no son un regalo para ti, son un anzuelo con el que te atrapa, te eleva y te usa. No hay empatía, no hay amor, solo un cálculo frío. Te idealiza al principio porque necesita tu admiración. Eres el nuevo juguete, el nuevo trofeo, y te hará sentir como si hubieras ganado la lotería. Pero los trofeos se desgastan, los juguetes se rompen, y la fuente se seca. Cuando dejas de ser una novedad, o cuando ya no le das la validación que necesita, la máscara empieza a resquebrajarse. La idealización se convierte en devaluación. Los elogios se transforman en críticas. El amor se vuelve desprecio, porque ahora que ya te ha consumido, te ve como lo que realmente eres para él, nada. Una cáscara vacía que ya no sirve a su propósito. Y cuando te desecha, no siente remordimiento. El narcisista no siente culpa. La culpa es una emoción para los débiles, para aquellos que se preocupan por el impacto de sus acciones en los demás. Él solo siente vacío, el vacío que dejó el último suministro que devoró, y ya está buscando al siguiente, a la siguiente persona que llenará ese hueco, que le dirá lo maravilloso que es, que le recordará la fantasía que él mismo ha construido. ¿Ves? La máscara del narcisista no solo es una fachada, es una trampa para la admiración. Te atrae con la promesa de grandeza, te mantiene cautivo con la ilusión de ser especial, y te desecha sin piedad cuando ya no le eres útil. Y tú, que te creías su confidente, su amigo, su amante, te quedas con un agujero en el pecho, sin entender cómo pudo ser tan rápido, tan brutal, tan frío. No fue brutalidad, fue eficiencia, no fue frialdad, fue la ausencia de calor. Y la ausencia de calor es lo único que encontrarás al final de ese camino. Un camino que comienza con una sonrisa magnética y termina en la soledad de saber que tu único valor era tu capacidad para aplaudir. Y cuando dejas de aplaudir, te conviertes en un fantasma, una sombra más en su largo historial de conquistas y desechos. La lección es cruel, pero simple para el narcisista. No existes, solo existes en la medida en que lo reflejas. ¿Qué diferencia a un monstruo de un ser humano? Te han enseñado que son los gritos, los gestos de rabia, el descontrol. Te han dicho que la maldad es ruidosa. Es una mentira. La maldad más pura es silenciosa. La verás en la mirada de un psicópata, y te congelará hasta la médula. No hay piedad, no hay furia, no hay nada. Solo una calma perfecta. Un vacío tan profundo que el sonido de tu propio corazón se ahoga en él. Es la mirada del depredador que no caza por hambre, sino por deporte, porque para el psicópata, la vida es un juego, y tú eres su juguete favorito. El psicópata no entiende el miedo, lo manipula, no entiende el dolor, lo inflige, y no es una persona rota que busca reparación. Es un sistema operativo, sin las emociones que te hacen humano. No hay remordimiento, no hay empatía. Para él las lágrimas son solo agua salada, y el sufrimiento es una simple reacción química. Su universo es un lugar donde las reglas morales no existen, y las personas son objetos, y la tranquilidad de su mirada es la prueba de su desconexión. Te miente con la misma naturalidad con la que respira, te traiciona con una sonrisa, y cuando el mundo a tu alrededor se está desmoronando a causa de sus acciones, él permanece impasible, como un director de orquesta que observa con placer el caos que ha creado. ¿Has conocido a alguien así? Quizá fue tu jefe, que te despidió sin motivo y sin pestañear. Quizá fue tu pareja, que te destruyó la vida,
y te dejó sin una sola palabra de disculpa. Quizá fue un amigo que te usó para sus propios fines y te abandonó cuando ya no eras útil. Y lo que más te impactó no fue el acto de traición en sí, sino su falta absoluta de emoción. Te prometo que te hiciste la misma pregunta. ¿Cómo puedes ser tan calmado? Te atormentaste buscando una explicación. Rabia oculta, tristeza reprimida, un pasado oscuro. Te negaste a aceptar la verdad más simple, que no había nada. La calma del psicópata es su naturaleza. Es su estado predeterminado. Él no actúa. Es. El psicópata es el gran imitador. Estudia la empatía, el dolor, el amor, como un científico que examina una muestra bajo un microscopio. Aprende los gestos, las palabras, los tonos de voz, y luego te devuelve un reflejo de lo que esperas ver. Actúa la bondad, finge el afecto, simula el arrepentimiento. Y te lo crees, porque necesitas creerlo. Necesitas que la gente tenga un alma, pero él no la tiene. Es un fantasma en un cuerpo humano, un depredador que se disfraza de oveja, y su mirada es el único atisbo de la verdad. Un destello fugaz de la frialdad que yace debajo de su piel. Te ve como lo que realmente eres para él. Una oportunidad. Una oportunidad para obtener lo que quiere, ya sea dinero, poder, sexo, o simplemente el placer de la manipulación. Y cuando ha terminado contigo, simplemente se aleja, sin mirar atrás, sin pensar en el daño que ha causado. La psicopatía no es una enfermedad. Es una estrategia de vida, una estrategia despiadada y eficiente. Y la tranquilidad de su mirada es su bandera, el símbolo de su superioridad moral, de su invulnerabilidad. El psicópata es el lobo que no teme a nadie, el que vive por encima de las leyes humanas, y te demuestra, con su simple existencia, que la empatía, la culpa y la moral son solo barreras que tú, y no él, te has impuesto a ti mismo. Te deja con una pregunta incómoda. Si la ausencia de moralidad te hace invencible, ¿qué tan lejos estás dispuesto a ir para ganar? ¿Y qué tan cerca estás de él, de esa mirada sin alma? La psicopatía no es un destino, es una elección, y te da la bienvenida a las sombras. ¿Alguna vez te has sentido como un actor en una obra de la que no te sabes el guión? Como si cada palabra que dices, cada paso que das, estuviera siendo coreografiado por una mano invisible. Bienvenido al juego de la triangulación. La estrategia favorita de los depredadores psicológicos. No te atacan de frente, no te confrontan. En cambio te envuelven en una telaraña de relaciones, opiniones y malentendidos, donde el manipulador se convierte en el centro de tu universo. La única fuente de verdad. La única brújula en una tormenta de confusión que él mismo ha creado. El arte de la triangulación es el de la cobardía disfrazada de maestría. El manipulador no tiene el coraje de decirte algo a la cara. En su lugar, utiliza a una tercera persona. Te dirá, fulanito me dijo que no estás de acuerdo con mi idea. O tal persona cree que debería ser más comprensivo. De repente ya no estás lidiando con el manipulador, sino con una sombra, con un rumor, con un tercero que tal vez ni siquiera existe, o que ha sido usado sin saberlo. Y tú, en tu ingenuidad, te lanzarás a defenderte, a justificar tus acciones, a pelear una batalla que ya está perdida, porque el manipulador se ha retirado a la distancia de seguridad, observando cómo te desgarras, cómo te agotas, mientras su poder sobre ti crece sin que te des cuenta. La triangulación no busca un resultado, busca un proceso, busca el caos, la desconfianza, la paranoia. Al enfrentar a dos personas, el manipulador crea un conflicto que lo beneficia. En una relación de pareja, puede ser tu madre piensa que no eres lo suficientemente bueno. O tu amigo me ha dicho que estás celoso. Te pone en contra de tus seres queridos, te aísla, te debilita. Y en la soledad, el manipulador se convierte en tu único aliado, tu único confidente. Te ofrece la verdad de la situación, su versión de los hechos, y tú, hambriento de claridad, la tomas como si fuera agua en el desierto, sin saber que la sed fue provocada por él. Este juego es tan insidioso porque ataca la base de la confianza, te hace dudar de los que te rodean, te hace preguntarte si la gente que creías que te quería, te estaba juzgando a tus espaldas, y en esa duda,
el manipulador se fortalece. Él se posiciona como el único que te entiende, el único que te defiende, el único que te dice la verdad. Él es el único que parece estar de tu lado. Y sin embargo, Él es el que te está destruyendo. Y lo hace con una sonrisa. Una sonrisa que ahora entiendes. La sonrisa de un director de orquesta, que ve cómo sus músicos tocan una melodía de discordia. Al final, cuando el juego termina, te quedas solo. Los amigos y familiares que el manipulador usó contra ti se han alejado, cansados de los conflictos que nunca entendieron. Y tú te das cuenta de que la triangulación no era una táctica, sino una lección brutal sobre cómo la gente puede ser un peón en un juego que ni siquiera ven. Te das cuenta de que no hay reglas, no hay honor, no hay juego limpio, solo hay ganadores y perdedores. Y el que usa a otros para su beneficio, siempre gana. Y tú, que te creías un luchador, te das cuenta de que solo fuiste un títere, movido por hilos que no supiste ver hasta que la obra ya había terminado. Y la única pregunta que queda es, ¿quién más en tu vida está jugando a este juego sin que te des cuenta? La respuesta, te lo prometo, te quitará el sueño. ¿Has visto alguna vez a una persona destruir a otra sin una pizca de emoción, sin una lágrima, sin una palabra de remordimiento, sin una sola justificación? ¿Crees que hay un límite? ¿Que la crueldad tiene un tope? Un muro invisible, que la mayoría de los seres humanos no pueden cruzar. Es el muro de la empatía, el de la moral, el de la decencia. Y te han enseñado a creer que ese muro es impenetrable. Pero es una ilusión. La verdad es que la crueldad no es un fallo, es un arma. Y el que la usa es el que realmente entiende la naturaleza del poder. La última frontera que te separa del depredador no es la moral, sino tu disposición a ser cruel. La crueldad es el lenguaje del poder. No es la fuerza bruta, no es la intimidación, es la capacidad de infligir dolor no por rabia, sino por cálculo. El cruel no busca la venganza, busca el control. Te rompe no para desahogarse, sino para demostrar que puede hacerlo. Te quita lo que más quieres no porque lo desee para sí mismo, sino para que sepas, sin lugar a dudas, que tu felicidad y tu seguridad dependen por completo de él. Es el mensaje más claro y contundente que se puede enviar. No tienes nada que yo no pueda quitarte. Y una vez que has recibido ese mensaje, tu sumisión es absoluta. Piensa en la persona que destruyó tu reputación con una mentira. No fue un acto impulsivo, fue un plan. Calculó el impacto, midió las consecuencias, y actuó con una precisión quirúrgica. ¿Por qué? Porque tu reputación era tu fuerza, y él la aniquiló para demostrarte que él era más fuerte. Piensa en el amigo que te traicionó en el momento más vulnerable. No fue un accidente, fue una elección. Vio tu debilidad y la explotó para su propio beneficio. Porque sabía que la crueldad más grande es la que se ejerce cuando no te lo esperas, cuando ya te has entregado por completo, y te lo demostró, sin piedad, sin excusas, sin disculpas. La crueldad no es el resultado de la ira, sino de la frialdad. Es un acto de soberanía. El cruel te quita el poder de decidir sobre tu propia vida, de ser el autor de tu propio destino. Te convierte en un espectador de tu propia destrucción. Y lo que más te perturba es que no hay un porqué, no hay una razón lógica que puedas comprender, porque la crueldad no se explica, se ejerce. Y esa falta de explicación es lo que la hace tan poderosa. Te obliga a cuestionar todo lo que creías saber sobre la gente. Te obliga a enfrentarte a la verdad incómoda de que el universo no se rige por la justicia, sino por el poder. Y el que es capaz de ser cruel es el que realmente se ha liberado. Liberado de la empatía, de la culpa, de la compasión. Se ha liberado de los grilletes que te mantienen a ti, y a la mayoría, atados a la decencia. Y cuando lo miras, no ves a un monstruo. Ves a un ser humano despojado de todo lo que creías que lo hacía humano. Ves a un ser eficiente, despiadado, y en un nivel primitivo y oscuro, admirable, porque él no se miente, sabe quién es, y lo que es capaz de hacer. Y se atreve a hacerlo. Y tú, que te aferras a tu moralidad como si fuera un escudo, te das cuenta de que no es un escudo, sino una jaula. La última frontera no es el muro de la moral, sino la decisión de cruzarlo. ¿Estás dispuesto a hacerlo?
La respuesta es lo único que te separa de ellos. Y tu silencio es la respuesta que siempre supiste.